Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que tengan muy buenos días y que esta escuela dominical sea de mucho beneficio como alimento espiritual y no como un alimento intelectual. Queremos saber, conocer y recibir de parte del Señor. Hermanos, el capítulo 4 de Gálatas nos habla de nuestra posición o condición ante la ley, y también de la posición y la condición de Jesús ante la ley. Nos habla de cómo Jesús se hizo siervo de la ley con el propósito de comprar o redimir a los que están bajo la ley para condenación y constituirlos en hijos de Dios. Ese es un poquito el capítulo 4. Y estos primeros versos que nos han tocado, hermanos, son extraordinarios. Y quiero que si usted tiene el texto bíblico a mano, lo tenga a manito para que lo leamos y aprendamos a leer, hermano, y a comprender. Porque muchas veces, hermano, cuando leemos la palabra del Señor, lo primero que hacemos es ir a consultar otro texto, la anotación de algún buen predicador, o a escuchar qué es lo que quiere decir eso sin darle oportunidad al texto para que nos hable. Algunos dicen, es que la Biblia es muy complicada. Hermano, nunca ha sido el propósito de Dios complicarlo. Por el contrario, lo que pasa es que es necesario que nosotros tengamos un ejercicio constante en la lectura y en la oración para poder comprenderla. Tanto es así, hermano, que Dios le dice al profeta Jeremías, le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero no tiene por objeto la palabra del Señor esconder algo. Y mire, vamos a leer primeramente el verso 1 y 2. Y lo vamos a leer con atención. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hermanos, miren, dice, entre tanto que el heredero es niño. Y está hablando de un heredero, hermano, uno solo. No dice, entre tanto que los herederos, no, habla en singular. Dice, entre tanto que el heredero, y ahora yo le pregunto, ¿usted sabe quién es el heredero? El hijo. Hermano, ¿y quién es el hijo? Jesús. Por lo tanto, estos versos se están hablando, esta primera parte del verso está hablando de él y dice, entre tanto que el heredero, o sea que Jesús, y cuando dice es niño, se refiere a los días de su carne. Mire, dice, entre tanto que el heredero es el niño, y se refiere a Jesús, en nada difiere del esclavo. Ahora, ¿quién es el esclavo, hermano? Usted y yo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él, siendo Dios, se hizo carne y se hizo siervo de la ley, semejante a nosotros. Pero hay una gran diferencia. Dice que entre tanto que el heredero es niño, no se diferencia en nada con nosotros, porque él fue
semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Porque luego agrega de este niño y dice, aunque es Señor de todo, porque Jesús es Dios. Sin embargo, él voluntariamente se hizo siervo de la ley. Y por eso dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Él se sujetó a la ley. Él se sujetó al Padre. El Padre iba a determinar hasta cuándo él iba a estar sujeto a la ley. Le vuelvo a repetir. En estos versos el Espíritu Santo se refiere a Jesús en los días de su carne, entre tanto que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Y esto lo confirma el verso 4 de la misma lección, porque dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el heredero, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Biblia está llena de estos paralelos, hermanos. Le voy a narrar uno. El pueblo de Dios fue sacado de Egipto por Moisés, pero Moisés es tipo de la ley. ¿Cuántos entraron a la tierra por Moisés? Ninguno, porque por la ley nadie alcanzará la justificación, sino que una vez que Moisés murió, vino Josué y dice el verso 1 del libro de Josué, el capítulo 1, verso 1, dice, Josué, siervo de Moisés. Josué significa Jesús, Josué significa el Salvador, y el Salvador se hizo siervo de la ley. Y luego agrega el Señor a Josué y le dice, y a ti te he dado para que introduzcas a toda esta gente. Y en esa gente estabas tú, pero a él le fue dado. Vamos a confirmar que él es el heredero. Mateo 21, 38, Marcos 12, 7, Lucas 20, 14. El Señor, cuando está hablando con los escribas y los fariseos, les narra una parábola. Y dice que había un señor que tenía un campo y se lo entregó a los labradores para que trabajaran en él. Y se refiere a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, y les entregó el campo. Y pasado un tiempo, dice que él mandó a alguien a pedir cuentas. Sin embargo, los labradores vinieron y lo mataron. Y el dueño de la tierra dijo, enviaré a otro, más grande, a ver si quizás lo respeten. Sin embargo, cada vez que Dios mandó a alguien, los labradores lo mataron. Entonces, el dueño del terreno dijo, enviaré a mi hijo a que les pida cuenta, si quizás a él lo respeten. Y lo envió. Y en los versos que digo, Mateo 21, 38, Marcos 12, 7, Lucas 20, 14, dice, más los labradores al ver al Hijo, al que se hizo hombre, al nacido de mujer y nacido bajo la ley, más los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Matémosle para que la heredad sea nuestra. Porque Él es el heredero, Él es el Hijo. Además, leemos, hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 7 al 9. Con respecto a Jesús, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que
por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Por lo tanto, cuando lea esos dos versos, pero también digo, entre tanto que el heredero estaba en los días de su carne, nos habla de Jesús. Hermanos, ahora, ¿qué dice de Jesús? Dice que en esos días, aunque era el Señor de todo, aunque era el Señor de todos, Él se sujetó a la ley. Él se sujetó a la ley. Como un niño que debe sujetarse a hacer lo que sus tutores le manden, aunque no lo comprenda. Y esto, hermano, es porque en principio para nosotros la ley es eterna, es un mandamiento, es como al niño. Usted le dice, esto hazlo, esto no lo hagas, esto hazlo. Y él lo hace porque está en cierta medida obligado, pero hasta que lo comprende y aprende a discernir entre lo que es correcto y lo que es bueno. Hermano, aprende. Usted dirá, ¿Jesús aprendió? ¿O salió de la matriz de María y lo sabía todo? ¿O aprendió? Lo vamos a ver, hermano. Ahora, cuando el niño alcanza la madurez y el conocimiento, entonces ya el conocimiento es parte de él. Él hace lo que es bueno, él sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Sabe tomar las decisiones correctas y pasa a ser ya libre de los tutores. Él se rige por sí mismo. Y en el que se ha hecho una obra perfecta, hermano, ama hacer lo correcto. Ama hacer lo correcto. Salmo 119, verso 12, nos dice lo que Jesús pensaba de la ley. Mire, el Salmo 119, verso 12 dice, bendito, oh tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Esas son expresiones de Jesús. Enséñame tus estatutos. Hay un relato bíblico en la Biblia, hermano, que nos habla de Jesús a la edad de 12 años. Y él lo único que quería ir era a la sinagoga a escuchar la lectura, hermano. Y sabe que cuando tuvo un diálogo con los maestros de la ley, quedaron sorprendidos de la sabiduría de un niño de 12 años. Y luego, sáltese al verso 97 del Salmo y dice, oh, dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. Se refiere a la ley, hermano. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Él aborreció pensar siquiera en hacer algo malo. Él amó hacer lo correcto. Y así, hermano, Jesús se sujetó a la ley como un esclavo, no como esclavo, sino como un esclavo, porque era Señor de todo. Busque Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, vamos a leer del verso 7 al verso 10. Nos está hablando, hermano, de este Dios nacido de mujer, o sea, se hizo hombre, y nacido bajo la ley, quiere decir que él voluntariamente se puso para cumplir la ley,
para someterse a la ley. Y el verso 7, hermano, del capítulo 5 de Hebreo dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y escucha el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Él era soberano, él es rey de reyes, él es dueño de hacer lo que bien le parezca. Sin embargo, en los días de su carne se sometió y aprendió. ¿Usted sabe por qué nos echaron del paraíso? ¿Qué fue lo que no aprendió Adán? La obediencia. Pero este postrer Adán aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, cuando se encontró que era totalmente obediente, fue perfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que a causa de esa obediencia, habiendo estado como hombre y bajo la ley, y habiendo sido perfecto en la obediencia, el Señor le dijo, tú entrarás al lugar santísimo en representación de todos los que son esclavos de la ley para condenación, pero tú los vas a representar. Y no conforme al orden levítico, que es el sacerdocio conforme a la ley, que se sucede conforme a la herencia de la carne, sino conforme al orden eterno. Serás un sacerdote eterno delante de mí, para que yo reciba a los que nacieron esclavos de la ley, condenados a muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y como le decía, hemos hablado de la posición de Jesús frente a la ley. Y el verso 3 habla de nosotros. Así también nosotros, dice el verso 3. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando dice los rudimentos del mundo, hermano, se refiere a las formas como el mundo entiende las cosas. Las formas del mundo. El buscar la salvación o la santificación por medio de las obras de Caín. Vivíamos en esa ignorancia. Sin embargo, la ley estaba sobre nosotros y, como decía la escuela dominical pasada, nos tenía confinados, encerrados. Y si Dios nos hubiera hecho carne, simplemente sobre nosotros habría venido la condenación de la ley, porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Pero Jesús nos libró de la condenación de la ley. Y quiero hacer un breve paréntesis, hermano, cuando habla de los rudimentos del mundo y habla de las formas del mundo, en todo sentido, hermano. Recuérdense que estamos hablando de personas que quieren meter el judaísmo dentro de la gracia, de la fe maravillosa que hemos recibido, y habla de las formas del mundo. Y nosotros somos, en cierta medida, entre comillas, tan judíos, hermano, siempre queriendo tomar las formas del mundo para introducirlas donde no corresponde. Nosotros, hermano, ¿qué es lo que éramos? La Biblia lo dice, hermano. Jesús es hijo de Dios y nosotros hijos de ira por naturaleza, por nacimiento. Cuando Adán pecó, en él pecamos todos, fuimos destituidos y Dios se airó, éramos hijos de ira a causa de nuestra naturaleza, desobedientes, atrevidos, contumaces, desobedientes a la ley.
Imagínense, éramos infractores antes que viniera la ley, y cuando la ley vino, se multiplicó nuestro pecado, nuestra maldad. En Efesios capítulo 2, hermano, dice en el verso 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, esclavos del pecado. Sin embargo, por medio de la ley, hermano, percibimos estas cosas, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, allí que el mismo mandamiento, cuando vino la ley, que era para vida, hermano, porque el que cumpla toda la ley vivirá para siempre. Pero el mandamiento que era para vida, dice el apóstol, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, hermano, vendido al pecado, soy esclavo. Alguien que compra un esclavo es dueño de él, vendidos al pecado. Pero llegamos al verso 4 de nuestra escuela dominical. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo, como dice el verso 1, hermano, el tiempo señalado por el Padre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y se hizo hombre, nacido de mujer, y se hizo siervo de la ley. ¿Para qué? Para que una vez que él cumpliese, mire, el Señor cumplió la ley y fue considerado perfecto. Por lo tanto, él viviría eternamente a causa de sus obras, por su perfección. Sin embargo, él puso su vida porque la ley demandaba, hermano, su vida y la mía. Ese era el castigo, ese era el precio que teníamos que pagar. Sin embargo, él tomó nuestro lugar. Y dice la palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él nos compró con su vida. La ley demandaba nuestra muerte. Él la pagó con su vida, en forma vicaria, sustituta, en reemplazo. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, cuando habla del concepto de adopción, hermano, como decía un hermano en la clase que yo estaba, no se refiere a un hijo ilegítimo que es adoptado. A veces hay un matrimonio que no puede tener hijos y va a un lugar donde hay niños, se encariñan con uno y por un trámite legal lo hacen hijo, pero nunca será hijo. Hermano, nunca será hijo. Mire, yo veo aquí a mis hijos en alguna de las pantallas, ahí está el hermano Freddy. Si me hacen un ADN y se lo practican a él, van a decir que él es mi hijo, porque mi naturaleza está en él. Mi hermano, mi naturaleza está en él. Por lo tanto, aunque yo ni siquiera lo hubiera reconocido en el civil ni le hubiera dado mi apellido, él sigue siendo mi hijo, porque mi naturaleza está en él.
Y cuando el Señor habla de esta adopción, no se refiere a un hijo ilegítimo, sino a un hijo legítimo. A un hijo legítimo. Hijo, hermano. No adoptivo. Cuando habla de adopción está hablando de asumir lo que somos. Hermano, asumir lo que somos. Por eso el verso 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y cuando dice Abba Padre, hermano, es porque el espíritu llama a Dios Padre con todo derecho. No estoy hablando a mi padrastro. Estoy hablando a mi verdadero Padre. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13 dice, a lo suyo vino, y se refiere a Jesús que vino al mundo, hermano. Y los suyos, los judíos, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son estos? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando habla de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni voluntad de varón, sino de Dios. Recordemos, hermano, Abraham tuvo a Ismael. Ismael es tipo del engendrado por la carne, pero le prometió otro. Y ese nació por un milagro. Me refiero a Isaac, hermano, que es tipo de Cristo, pero ese nació por un milagro. Era imposible que naciera. Abraham tenía 100 años, Sara era estéril, había perdido la costumbre de las mujeres, era imposible. Sin embargo, tuvo un hijo, pero se refiere a Jesús, hermano. Y usted y yo, si somos hijos de Dios, es porque hemos nacido de nuevo. No por voluntad de carne ni de sangre, ni de varón. Porque si usted está aquí es porque su papá y su mamá, no sé si se habrán puesto de acuerdo o no, pero usted nació por voluntad de hombre. Pero los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios. ¿Cómo? Cuando Él coloca en nosotros su Espíritu Santo. Si nos hicieran un ADN al ser espiritual que hay en nosotros, dirían, este es hijo de Dios. Porque tendrías en ti el ADN del Espíritu Santo. Y por eso dice que nos dio el Espíritu Santo. Así, por tanto, hermano, ya no eres esclavo, sino hijo. Y la palabra del Señor dice que somos, Jesús es heredero, ¿verdad? Y nosotros coherederos juntamente con Él, porque ahora tenemos la misma naturaleza de Jesús. Esa naturaleza espiritual. Y su Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y ojalá usted lo pueda contemplar en esta hora. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, hermano, esta condición divina que tenemos, lo vamos a pasar mal algún tiempo cortito, hermano, porque es necesario que Dios nos purifique, nos prepare para llevarnos a la presencia del Señor, para que saque tanta cosa que se nos fue pegando. Esta misma religión organizada que teníamos que estaba tan contaminada, hermano, pero Dios es bueno y misericordioso y va a ser un proceso maravilloso con nosotros. Estamos viviendo tiempos de una bendición, cual nunca te la imaginaste, hermano. No, la bendición es cuando tengo auto, casa y título y me va. No, hermano. Ojalá en medio de esta incertidumbre que nos rodea puedas ver la tremenda misericordia. Dios está haciendo maravillas.
esa tristeza, esa angustia que de repente te rodea. No importa, hermano, es Dios que está trabajando. Es tu carne la que está afligida. Pero uno de estos días, el ser espiritual que en ti dominará a este. Hermano, nosotros tenemos dos naturalezas. La de Esaú y la de Jacob. Esaú es el carnal y siempre ha perseguido a Jacob para matarlo. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Al final, el mayor servirá al menor. Porque primero fue Adán y después Cristo. Primero fue Esaú y después Jacob. Así también nosotros. Primero fue este carnal que vemos, pero luego nació un ser espiritual. Y el ser espiritual siempre, esta carne lo ha tenido aplastado. Pero Dios lo que quiere es que el espiritual domine y el carnal sirva al espiritual. Ahora, hermano, esta bondad tan grande, y vamos a ir a la pregunta a la interrogante que plantea el Espíritu Santo en su palabra. ¿Cómo la hemos alcanzado? ¿Por la fe o por las obras de la ley? ¿Crees por ventura que eres hijo de Dios porque te lo ganaste por el cumplimiento de la ley? ¿Crees que has sido declarado hijo del Dios Altísimo, justificado por tus obras? ¿O por haber creído en Cristo? Por la fe, hermano. Por la fe. Todo es por la fe. Lo hemos recibido por la gracia. Dios nos ha dado de su Espíritu por la fe y no por las obras de la ley. Si Dios va a tener una misericordia tan grande contigo, hermano, no es por tus obras, sino por el creer, por el haber oído y haber creído y saber que no mereces nada. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos hijos de Dios. Y no lo dude. No importa la situación que le rodee. Hermano, no importa la situación temporal que le rodee. Acuérdese lo que dice Dios de Jesús. Puesta la mirada en Cristo. Vea el caminar de él, hermano. Se burlaron de él. No dice que es hijo de Dios y lleva camino al Calvario. Pero él lo hizo para que usted y yo también alcanzáramos misericordia. No por las obras de la ley, ni por ninguna obra suya. Ninguna obra suya, sino por la fe. Somos limpios por la sangre del Cordero. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y un día cuando llegues al cielo, las puertas se te abrirán de par en par. No porque eres fulano de tal, sino porque irás revestido de Cristo. A mi Dios sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. El Señor les bendiga, les guarde, que tengan una hermosa tarde, un agradable almuerzo. En paz, hermano, en paz. Hermano, si usted piensa en esta misericordia que ha hecho el Señor con nosotros, hermano, usted no sabe lo terrible que es haber dejado su trono de gloria. Venir a humillarse, a hacerse hombre, y sabiendo cuál sería su fin, que en el monte Calvario habría de morir. ¿No te sustentará estos días? Después de esa inmensa misericordia, ¿no hará misericordia contigo en estos días? No dudes. Confía en el Señor. El Señor te aumente la fe, te bendiga y te guarde. Ahora, hermanos, vamos a orar, a dar gracias al Señor por su palabra y también pediremos al Señor la bendición. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos, Señor, en esta hora por su palabra. Le pedimos que la bendiga en nuestros corazones, Señor, y que nunca perdamos de vista la tremenda misericordia, Señor,
Usted se hizo maldito por amor de nosotros, porque maldito el que colgara en un madero. Usted nos libró de la maldición de la ley, Señor, pero la cargó usted, Señor. Y ahora somos hijos y herederos. Gracias a usted, Señor. Permita que nuestra fe no desfallezca en ningún momento, Señor, sino que nuestra confianza en esta hora, Señor, en usted sea más grande, Señor, y contemplar su maravillosa misericordia. Pensar que usted estuvo entre nosotros, Señor, y se hizo hombre, y por cuanto se hizo hombre, será hombre por la eternidad, sin dejar de ser Dios. Y en esa bondad, Señor, nos constituyó a nosotros en hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias por su bondad. También en esta hora, Señor, le pedimos por sus hijos enfermos. Le damos gracias, Señor, por aquellos que se han recuperado, por aquellos que están retornando a sus hogares, Señor. Muchas gracias. Le pedimos por los que están hospitalizados, por ellos y por sus familias. Reconfórteles en esta hora, Señor, y con lo que pase en sus corazones. Sane a todos los enfermos por misericordia. Bendiga las mesas también de sus hijos en esta hora. Provéale en su bondad de los alimentos que necesiten. Guárdenos en nuestros hogares en paz. Y lo que más le pedimos, Señor, habite su Espíritu Santo en nuestros hogares y pueda haber la tranquilidad de aquellos que han confiado en un Dios que ha hecho tanta misericordia por nosotros. Señor, gracias. No hay palabras para expresarle nuestra gratitud. Gracias, mi Señor. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación bendita del Espíritu Santo sea con todos nosotros, desde ahora y para siempre. Amén.